Cuando hablamos de los tumores del oído, en realidad debemos hablar mejor de los tumores del hueso temporal. Es el hueso de la cabeza donde están incluidas las distintas partes del oído, que serían el oído externo con la oreja y el conducto auditivo externo, el oído medio donde están el tímpano y la cadena de huesecillos, y el oído interno que incluye la cóclea y el laberinto, que a su vez está conectado con el cerebro a través del nervio de la audición y del equilibrio. En el oído externo pueden aparecer tumores malignos como los carcinomas vasocelulares relacionados con la exposición al sol, pueden aparecer carcinomas epidermoides del conducto auditivo externo. En el oído medio es muy típico el paraganglioma, que es un tumor vascular, y cuando hablamos de tumores del oído interno, generalmente nos referimos por frecuencia a unos tumores que salen en el nervio de la audición y del equilibrio, que son los neurinomas del acústico. Estos tumores son muy frecuentes, se habla de que aparecen clínicamente hasta 1 por 100.000 habitantes, aunque se ha visto con el uso de la resonancia para distintas causas que son incluso más frecuentes que esta incidencia. Las manifestaciones de estos tumores dependen de la localización, pero quizá el síntoma común que tienen todos es la pérdida de audición. Cuando tenemos un tumor en el oído externo, además de pérdida de audición, puede haber dolor si es un tumor maligno, puede haber supuración. Cuando tenemos un tumor en el oído medio, algunas veces esos paragangliomas lo que producen es salida de sangre con la supuración, lo que se llama otorragia, y cuando hablamos de esos tumores del oído interno, los neurinomas del acústico, lo típico es que produzcan pérdida de audición, inestabilidad, alguna vez vértigo, pitido en el oído, y ya cuando crecen a través del conducto auditivo interno y presionan las estructuras cerebrales, ya pueden dar clínica neurológica más grave. El otorrinolaringólogo es clave en el diagnóstico de los tumores del oído. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes van a consultar por pérdida de audición. El otorrinolaringólogo verá qué tipo de pérdida de audición tiene el paciente, y debemos recordar siempre que alguien que tiene pérdida de audición bilateral más o menos simétrica, en general, aparte de las consecuencias de esa pérdida de audición, no suele traducir algo importante, algo grave. Siempre cuando alguien tiene pérdida de audición de un oído es cuando debemos sospechar que puede haber una lesión, como puede ser un tumor del oído, y en ese caso debemos hacer pruebas al respecto. Por un lado, siempre debemos hacer una audiometría. Eso nos permite cuantificar el grado de pérdida y tipificar qué tipo de pérdida existe. Y en cuanto a las pruebas de imagen, las más habituales son la TAC y la resonancia magnética. Cada una tiene detalles diferentes. Con una vemos mejor los detalles óseos, con otra más los detalles de las partes blandas, pero generalmente con las dos pruebas podemos de alguna forma filiar mejor estas lesiones del oído. El tratamiento de los tumores del oído depende fundamentalmente si estamos hablando de lesiones malignas o lesiones benignas. En el caso de las lesiones malignas se tratan como cualquier cáncer del organismo. Debemos lograr una resección completa de la lesión con márgenes libres, asumiendo que muchas veces esto pasa por algunas secuelas para los pacientes, y en algunos casos debemos complementar ese tratamiento con medidas como la radioterapia o la quimioterapia. En estos casos de tumores malignos debemos pensar, además, como otorrinolaringólogos, en el tratamiento de las secuelas, porque algunos pacientes, al margen de pérdida de audición o problemas vestibulares, pueden tener, por ejemplo, parálisis facial o alteraciones de los pares craneales. En este caso debemos también establecer las medidas para tratar estas secuelas. En el caso de los tumores benignos, la situación es bastante diferente. Cada vez somos menos agresivos con estas lesiones, algunas requieren cirugía, en este caso un otólogo experimentado es la mejor solución, pero algunas lesiones del oído y en general de la base del cráneo pueden ser controladas de forma más o menos sistemática con pruebas de imagen, y en algunos casos no es necesario llegar al tratamiento quirúrgico.